Primero que nada, darles la bienvenida a todos, agradecerles por su presencia. De verdad estoy súper contenta de volver a encontrarlos, ver muchos viejos amigos, otros que recién se vienen integrando a la red Irarrázaval, así que sean todos también muy bienvenidos. Al igual como comentaba la ministra, también solidarizar con aquellos directores que no pudieron estar presentes el día de hoy por motivos del temporal y que están frente a sus comunidades educativas que justamente empezaban hoy día las clases, así que era un día bastante complejo. Así que decir que igual, aunque no estén presentes, siempre los tenemos presentes en nuestro corazón y siempre disponibles para lo que las comunidades necesiten. Es bien significativo pensar en lo que es una fundación que ya tiene 106 años de vida y cuyo fundador, don Arturo Irarrázaval Correa, un hombre muy visionario para su época, llevó adelante esta sencilla inicialmente fundación, pero que ha generado con el paso de los años un gran impacto. Partieron muy poquitos colegios, muy pocas instituciones y ya son 181 colegios de Arica Punta Arenas, cuyos directores nos acompañan el día de hoy y más de 50 instituciones colaboradoras que apoyan a la Fundación en este desafío de formar a los futuros chilenos y estudiantes de la educación técnico profesional. Fue muy visionario porque quiso apoyar la educación y al país desde su vulnerabilidad, pensando en aquellos estudiantes de la educación técnico profesional que veían en este tipo de formación una oportunidad, tanto ellos como sus familias, apoyando colegios técnico profesionales con principios y valores cristianos. Sin lugar a dudas, los desafíos desde aquella época, 1920, han ido cambiando con el paso de los años, partiendo por desafíos que eran bastante básicos en un Chile que era bastante más pobre del Chile que tenemos hoy, y que con el paso de los años, desafíos que van cambiando y que en estos últimos 10 años ha sido de un cambio realmente vertiginoso por diversos motivos y desafíos que hemos tenido que enfrentar. No solamente desde la inteligencia artificial, como ya lo han mencionado, sino que también desafíos como convivencia escolar, desafíos como una pandemia que pasó y que dejó consecuencias, desafíos con pérdida de autoridad por parte de las autoridades en los establecimientos educacionales y de los padres en las mismas familias, que enfrentan permanentemente a sus comunidades educativas, directores y profesores en los colegios a diversos desafíos. Dentro de ello, queremos buscar en conjunto, conversar, que este sea un espacio de conversación, que independiente de las presentaciones y la conversación que nosotros tengamos ahora en el panel, ustedes vayan pensando cuáles son las preguntas que quisieran hacer para que esto sea una conversación que enriquezca el análisis. Así que para ello me voy a apoyar con mi torpedo de currículum, ¿cierto? Pero brevemente presentarles a Andrea Garrido, directora ejecutiva de Fundación Chile Dual, a quien conozco además hace varios años porque ella trabajaba en SK Brillé y tuvimos algunos trabajos en conjunto cuando yo estaba en Grupo Educar. Es ingeniero civil industrial de profesión, se ha especializado en el diseño e implementación de alternancia educativa con foco en la estrategia dual y pasantías y la vinculación entre empresas y liceos técnicos profesionales. Ha trabajado en innumerables proyectos empresa-liceo, por lo que su experiencia sin lugar a dudas enriquecerá la conversación el día de hoy. Bienvenido, Andrea, y muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Jorge Pacheco, empresario, amigo de la casa, hombre de mar, amante de la educación técnica, ciudadano ilustre de la ciudad de Puerto Montt por su compromiso con esa comunidad, fundador y presidente de ONG Canales, proyecto central en educación técnico profesional y que impacta prácticamente en todas las regiones
del país, con especial énfasis en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Ha recibido varios premios como Emprendedor del Año y, como si fuera poco, además es buzo profesional. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por viajar especialmente desde Puerto Montt. Klaus Droste, nuestro flamante gerente general de la Fundación, es psicólogo y doctor en Humanidades, exdecano de la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad Finisterre y de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Profesor universitario, conferencista e investigador en educación y familia. Un académico de tomo y lomo. Bienvenido, muchas gracias, Klaus. Bueno, quisiera partir por Andrea, que tú nos cuentes brevemente, Andrea, en qué consiste tu proyecto, cuáles son los desafíos de la Fundación Chile Dual y cuál ha sido el trabajo que ustedes han desarrollado con los colegios de la Fundación. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación, compartir este importante panel. Bueno, contarles un poco qué hacemos en Chile Dual. En Chile Dual somos una fundación que nos hemos especializado en este vínculo entre el mundo educativo y el mundo productivo. Llevamos más de 10 años asesorando tanto a establecimientos técnico-profesionales, empresas, redes educativas, en cómo llevar adelante estos procesos de alternancia mirados desde una estrategia de desarrollo de talento, de capital humano. Pero muy conscientes de que no es llegar y tirarse a la piscina y implementar Dual de un día para otro. Nosotros vemos que esto es una ruta progresiva. Nosotros dentro del equipo la llamamos la ruta de la alternancia, que contempla distintos mecanismos que permiten ir acercando estos mundos que muchas veces transitan de manera paralela, sin conectarse, sin vincularse. Y esta ruta puede ir tomando formas como charlas, visitas técnicas, certificaciones, pasantías, formación dual. Pero nacen el cómo construir esa estrategia teniendo una reflexión pedagógica desde los establecimientos educacionales de cómo eso me va a aportar a poder complementar y fortalecer la formación de estos jóvenes, que, como se ha hablado antes, buscamos formar jóvenes integrales, ¿no? Que tengan ciertos valores y que sean un aporte el día de mañana a la sociedad. Y también asesoramos tanto a directores como docentes en cómo trazar esta estrategia de alternancia al interior de sus comunidades educativas, fortaleciendo capacidades institucionales para que estas experiencias sean sostenibles en el tiempo, pero también de calidad. Desde Chile Dual entendemos que la alternancia viene a complementar la labor que se hace en las escuelas. No es que lo que ocurre en la empresa reemplace lo que debiese ocurrir en un liceo, por el contrario, son dos lugares donde el estudiante puede lograr aprendizajes tremendamente significativos. El paso por el mundo real o el mundo productivo permite a los jóvenes conectar y entender para qué aprenden. Lo tangibilizan, lo llevan como algo bastante concreto. Y desde ahí poder proyectar su proyecto de vida futuro, el qué quieren ser, a qué se quieren dedicar el día de mañana, y que estas experiencias ojalá le entreguen la mayor cantidad de herramientas para que esa proyección y ese proyecto de vida futuro lo puedan construir con una base muy, muy sólida. La alternancia permite que los jóvenes desarrollen habilidades que a veces ni siquiera ellos sabían que tenían. Nos ha tocado conversar con muchos de ellos que después de haber vivido una experiencia, ya sea una formación dual, una pasantía, que son de más largo aliento que las otras, te comentan que se sienten con más confianza, que ha mejorado su autoestima, que se sienten parte de un equipo de trabajo y entienden esta realidad productiva en que mi trabajo afecta al de otro, al de otra área, y de esa manera pueden ver el valor que su trabajo tiene. Fortalecen también competencias como la responsabilidad, la comunicación,
el cómo me comunico con estos adultos, ya no en un contexto educativo, sino que laboral. Eso es lo que hemos venido haciendo durante estos 10 años y esperamos aportar aquí en el panel a la reflexión. Perdón, Andrea, y dentro del trabajo que ustedes desarrollan, ¿cuáles son los obstáculos con los que se han encontrado en los establecimientos educacionales para implementar un proceso de alternancia? Muchas veces el innovar siempre es difícil, ¿no? Muchas veces vemos que hay equipos directivos que vienen replicando el quehacer por muchos años y el querer implementar esta innovación pedagógica como la alternancia y ojalá poder llegar a la más completa, que es la formación dual, muchas veces topa con el querer hacer un cambio. Por lo tanto, ahí es súper clave el preparar a los equipos directivos en cómo liderar estos procesos. Les decía anteriormente que se tiene que dar esta reflexión pedagógica de para qué me quiero conectar con la empresa, qué es lo que busco, qué me va a aportar. Nosotros siempre establecemos que esta relación se enmarca en un concepto de ganar-ganar y tiene que ser así para que sea sostenible en el tiempo. Pero también nos hemos encontrado con obstáculos no solo en los liceos. En el fondo, nuestra sociedad, la empresa, muchas veces no tiene esta apertura de querer formar. Cosa que en países donde la productividad es mucho mejor que la nuestra, eso ocurre de manera muy natural, ¿no? Que la empresa se ve a sí misma como un espacio de formación. Por lo tanto, ahí hay que trabajar con ambas partes. ¿Tú tienes algún orden de magnitud de cuántos colegios técnicos trabajan con alternancia en la actualidad? ¿Con cuántos trabajan ustedes? Hoy día la alternancia, la verdad es que se ha masificado, porque como te decía, es una ruta que parte desde cosas bastante fáciles de implementar, como las visitas pedagógicas, las charlas, y yo creo que la mayoría de los colegios hoy día lo hace. En el caso de la formación dual, sigue teniendo una penetración relativamente baja a nivel nacional. Estamos hablando que el 17% de los colegios aproximadamente implementa la formación dual, por lo tanto hay un espacio de crecimiento bastante importante. Y a nosotros lo que más nos enciende las alarmas es que esta cifra ha permanecido bastante plana en los últimos 10 años. Por lo tanto, no había un incentivo desde el Ministerio, desde la política pública, a que esto se masifique. Nosotros como fundación estamos en una cruzada de querer ir sumando nuevos establecimientos vocacionales que implementan la estrategia dual. El año pasado sumamos 7 liceos acá en la región metropolitana que están implementando ya a partir de este año la formación dual. Eso implicó aumentar en un 30% los liceos que acá en la región metropolitana implementan dual. Que uno puede decir, oye, 7 en un universo de casi 1000 es poco, pero cuando uno lo ve en términos porcentuales, la verdad es que no es tan poco. Ok, muchas gracias. Jorge, quisiera que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia y tu mirada desde la región sur de Chile respecto a la formación que se está entregando por parte de la educación técnica, específicamente media técnico profesional, y los requerimientos de las empresas en esa región, en esa zona, perdón. Muy bien. Solo, si no es falta de respeto, quisiera decir 2 cositas antes de contestar la pregunta. Mientras habla la señora Pilar, aquí la señora Andrea, yo conté cuántos hay acá. Y solo para hacer conciencia el tremendo capital que hay en estas horas aquí dentro. Y ya mencionaron a Dios recién, yo también doy gracias a Dios por yo estar aquí y por estar en medio de todos ustedes, que son personas de tremendo valor para nuestra sociedad. Disculpe el desorden en las ideas, pero también no puedo dejar de decir cuánto bien ha hecho y sigue haciendo la Fundación Irarrázaval. Ojalá esto perdure por mucho tiempo y sigan tan bien organizados como están. Solo por dar un ejemplo, el barco que pasó en el video se hizo en el sur gracias a Fundación Irarrázaval.
y tantos profesores y alumnos que pasan todas las semanas a bordo de ese barco. No navega siempre, tiene financiamiento para navegar una vez al mes, pero solo con estar en ese barco, tanto profesores como alumnos ven el mundo real, en el caso de los que tienen especialidades marítimas. De eso más rato, si tengo más tiempo, me profundizaré más, que es lo que creo que por qué yo estoy aquí, por haber sido uno de los fundadores de ONG Canales, que lo que hace es unir el mundo de la academia con el mundo real. Eso hoy más que nunca lo necesitamos por muchas razones. Ser más intensivo, más glamuroso, más entretenido, en fin, todo lo que el mundo real le pueda ofrecer, en primer lugar a los profesores y para motivar a nuestros profesores, a nuestros directores, a ustedes y luego a los alumnos y por supuesto a los apoderados que lleguen, tan difícil que es hacerlos llegar. Otra cosa, disculpe Pilar. Por favor. También quiero decirle que ONG Canales tiene un directorio muy diverso, somos 9. Cada director representa un rubro de la industria del país. Y entre medio de eso tenemos a uno de ustedes, que la quiero destacar ahora, que es una gran directora dentro de nuestro directorio, que es Carolina Niklic, que está por allí. Ahí está. Denme un aplauso. Mayoritariamente nuestro perfil es empresarial, negocio, pero esto hay que matizarlo con personas como Carolina, como también con personas de la Universidad Católica, que hoy día nos ha dejado Ignacio Irarrázaval, don Ignacio, pero pronto viene su relevo. También queremos estar a esta altura de la academia del país. A todo esto ya me olvidé de la pregunta. ¿Qué pienso de la educación técnica en el sur? Es mucho más interesante lo que estaba comentando. Pilar, por favor. Termino siendo, esto es es una bendición. De toda la gente que yo conozco, gracias a este proyecto, ONG Canales, terminamos siendo amigos, hombres, mujeres, grandes personas. No habría conocido a tantas personas como lo he conocido gracias a esta ONG que ya lleva también más de 15 años. En fin, soy optimista por naturaleza. Ya no voy a contarles mi historia porque a hartos ya, caras conocidas, ya se las he dicho, ¿no es cierto? Vengo de una escuelita de campo con buenas profesoras, de ahí me fui para arriba, pescador artesanal, buzo y demás, hasta llegar a ser empresario, gracias a la educación técnica. Así que hablo con mucho testimonio, con mucha propiedad, el valor de la educación técnica bien hecha, no cualquier educación técnica. Yo estudié en la Escuela Industrial de Frutillar, porque en la época era una escuela, lo sigue siendo, tengo entendido, pero tuve la suerte de estar ahí. Esa fue mi universidad. Creo en positivo. La educación técnica es lo más importante que puede tener un país. Me van a disculpar los abogados, los médicos y todo eso, pero lo he aprendido y he tenido, gracias a Dios, la suerte de viajar a muchos países desarrollados donde la educación técnica tiene el primer lugar. Europa, Japón, Estados Unidos, China, la educación técnica. Muy avanzada, por supuesto, en algunos países, pero nada que nosotros no podamos hacer, de tener una educación técnica de primera. Creo que no debe ser solo en el sur, pero tenemos que preocuparnos pronto de tener una educación técnica más, no digo que no lo tenga mucho establecimiento, pero más cada vez a la altura de las expectativas. Nosotros tenemos que tener una educación técnica que compita con todo lo que sale en el celular. Pues si hoy día tenemos a jóvenes llenos de esto, entonces donde esto es rápido, aprieta una tecla y ahí está. Nosotros tenemos que tratar de competir con esto y solo lo podemos hacer entre todos. Aquí no está la señora ministra, ya se fue. Pero la ministra, por más que sea una doctora en educación y todo, no va a ir a la par de la educación que necesitamos si no es con nosotros, con ustedes, con nosotros los empresarios de distintos tamaños. Para eso se necesita también evangelizar mucho al empresariado,
que el empresariado haga conciencia de que ya no solo podemos ser empresarios de negocios, tenemos que ser empresarios de la sociedad. Afortunadamente, la buena noticia es que yo he sido ya invitado por segunda vez a Santiago a juntarme con empresarios. Es un chiste, son empresarios enormes, pero no importa, me invitan. Y ahí yo traigo la voz del sur y hay toda una corriente de que los empresarios entiendan, y no lo entiendan porque hay un beneficio tributario, no lo entiendan porque, no sé, porque hay que hacer una paleteada, no, porque en conciencia de corazón los empresarios tienen que estar con la educación, y especialmente con la educación técnica, que tanto necesita de las industrias. No podemos tener buenos profesores, buenos directores como ustedes, si no los llevamos a nuestras industrias. Yo voy a decir una tontera, qué ganas tomar todos ustedes y vayan a Puerto Montt, vayan a ver los puertos que tenemos allá, o a Aysén, o a Puerto Natales, allá, porque de ahí ustedes van a volver a su aula y van a decirle, yo estuve donde hay el trabajo técnico de verdad. Repito, es probable que muchos lo hagan, pero le voy a contar una sola cosa en Punta Arenas. Nosotros ampliamos el puerto de Punta Arenas para que lleguen los cruceros de manera directa. Antes los cruceros, estos buques enormes de 300 metros que traen 2.000, 3.000 pasajeros, quedaban a la gira, se llama fondeado, en la bahía de Punta Arenas o en el canal de Estrecho Magallanes. Gracias a una obra muy interesante en la cual nosotros fuimos los constructores de esa obra, hoy día los cruceros llegan y se atracan y salen caminando los pasajeros. Junto con, aquí también me acompaña la directora ejecutiva de ONG Canares, Paula, ¿por qué no movemos nuestra oficina en Punta Arenas y haz una campaña? Yo quiero llevar todos los profesores que se puedan arriba de la YACAP, que es una torre que está en medio del mar, y ya, no, pero hay que pedir permiso al ministerio, hay que pedir permiso allá. Teníamos 15 días, lo logramos. Juntamos como 14, al final no pregunté si eran directores, eran jefes de UTP, no sé, entre paréntesis, la mayoría mujeres, porque había que subir como 10 metros arriba de la torre, todo con el viento que suele haber en Magallanes. Ahí estuvieron esas 14 personas. El incentivo era, yo le decía, después vamos a ir al Hotel Cabo de Horno, donde yo estaba alojado, y voy a rajarme con un buen café, un buen cóctel. Vamos, se mojaron, todo. Nadie dijo tengo frío ni nada. Yo estoy seguro que todas esas 14 personas que fueron, ese fue el cuento del año. Yo sé que INACAP lo hizo después. ¿Ah? Hagamos eso, todo lo que podamos. Pero también esto tiene que ser de ir y venir. No siempre uno tiene que ir a invitar. También hay que ir y decir, oiga, empresa, invítenme. Yo creo que hoy día hay mucha más posibilidad de que ocurra. Hasta aquí por el momento. No, muchas gracias. Tenemos mucho tiempo para seguir. Eso. Gracias. Klaus, estamos todos muy expectantes por conocerte, que nos cuentes tu experiencia desde la academia, ¿cierto? Tu experiencia laboral también, que ha sido muy cercana a los colegios. Así que, adelante. Okay, muchas gracias. Se escucha, ahí se escucha mejor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la Fundación, a José Miguel, a Aníbal, por la confianza, a los miembros del Consejo. La verdad es que me parece una labor preciosa, muy bonita. Espero poder trabajar bien, poder conocerlos a todos, poder ayudar en lo que pueda, con un trabajo que se ha hecho de manera tan concienzuda, seria, entusiasta, con mucho amor por la educación, con mucha responsabilidad por lo que hay que hacer. O sea, lo que se ha hecho en todos estos años es muy sorprendente. Yo no conocía mucho la Fundación y la he ido conociendo cada vez más, y uno se sorprende de cosas que son muy valiosas, también por a veces lo silenciosas que son, porque son hechas con una intención muy de fondo. Y poder participar en eso, integrarse, ayudar, para mí es un regalo, y lo voy a tomar en esa frecuencia. Y en ese sentido, lo primero que digo es que me pongo un poco al servicio del equipo de la Fundación, de los consejeros, de lo que hay que hacer por la educación en Chile y de todos ustedes, de todos los colegios. Quizás hay algo en lo que podamos trabajar cada vez más juntos con más fuerza, y nosotros desde la Fundación
con tanto esfuerzo por hacer las cosas bien, seguir aportando en también otras áreas de lo que es la formación humana, que es tan amplia y tan difícil, en una urgencia que es indudable y que no podemos sortear si no es colaborativamente. Hay ciertos bienes que al final solo se consiguen cuando uno colabora con otros. Esta autosuficiencia potenciada al final nunca resulta. Al final hay que ponerse al servicio unos de otros, recibir de otros lo que uno no tiene, dar lo que uno tiene por gratuidad para otros y hacer algo grande. Y creo que la educación se puede hacer algo muy grande. Y esta belleza de la educación técnico-profesional con la educación cristiana me parece una mezcla fantástica. No dejo de pensar en San José, que era un hombre de manos, de trabajo, pero un hombre grande, de corazón, un tipo espléndido. La maravilla de tener un oficio y poder ponerlo al servicio de los demás con una perspectiva alta, con una mirada más allá del tiempo. Así que yo, miren, feliz y encantado, no conozco nada, son 180 colegios, 181, 182, imagínense lo que uno se puede demorar en eso, pero poco a poco ir conociéndolos, enriqueciéndose y aportando lo que podamos desde la Fundación con un equipo muy bueno. Está la Pilar ahí, va a estar Aníbal de presidente, todo el consejo, José Miguel ahí, está Héctor, bueno, y vamos a remar todo lo que podamos, pero esperemos también que sople mucho el viento del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias. Bueno, pero mi experiencia, bueno, yo estudié, inicialmente quería ser músico, ¿ya? Yo estudiaba percusión en la Universidad de Chile, paralelo al colegio, pero en tercero medio me di cuenta que no era mi camino, tercero, cuarto medio, estaba empeñado en eso, pero no había tomado un libro en mi vida, o sea, no sabía casi ni leer, o sea, era una vergüenza para mí leer en clase. Por esas cosas de Dios, yo dije, lo que tengo que hacer en este mundo es culturizarme mínimamente, así que ingresé a filosofía en la Universidad Católica. Estudié ahí un año y medio, pero no era lo mío. También es que hay una crisis muy grande la facultad en ese momento, se cerró, ya no habían estudiantes. Y no tenía idea qué hacer, sí, desde agronomía hasta ingeniería comercial, pasando por todo, o sea, realmente muy perdido. Y alguien me dijo y me habló de psicología. Y ahí lo pensé, lo recé mucho, obviamente, pregunté mucho y me envalentoné y estudié psicología, sin saber mucho. Saqué esa carrera, me desilusioné mucho, me iba a dedicar al mundo de las empresas, en realidad más que lo clínico, porque era todo un enredo terminológico y teórico en el cual yo no podía moverme. Y empecé en el mundo de las empresas a hacer psicología organizacional, que se llama, pero por casualidad caí en un colegio. Y en ese colegio conocí una persona que me ayudó mucho porque participé en la Universidad de los Andes en la formación de la Escuela de Psicología. Entonces como que volví a la psicología y volví a la parte clínica y se reeditaron todas mis crisis existenciales. Bueno, y este profesor en una conversa me tomó una servilleta, hizo un dibujo y yo dije, esto es lo que yo tengo que saber en mi vida, como no lo sé. Y dejé todo ese otro mundo, volví al colegio, volví a la clínica y me puse a estudiar filosofía de nuevo. Así que traté de armar mi cabeza de cero de nuevo. Y en eso no me he detenido más. Y he tratado de hacer clases en la universidad, antropología, ética, metafísica, filosofía, historia de la psicología, historia de la pedagogía, educación en virtudes, todos esos temas que son muy fascinantes, muy bonitos. Y trabajando, apoyando colegios con temas antropológicos, pedagógicos, educación moral, educación del carácter, educación en virtudes, formación, teología, todo ese tipo de cosas. Y además haciendo clínica, he hecho clínica toda mi vida, desde que estaba en la universidad prácticamente, aunque dije que no quería ser clínico, apliqué mi modelo. Y después junté la filosofía con la psicología y traté de armar una corriente en psicología que se llama Psicología Integral de la Persona. Hay una fundación, una asociación que formamos y me tocó fundar la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre a partir de este modelo. Y eso sigue funcionando muy bien, así que tengo esa línea en la psicología y un corazón muy puesto en la educación porque se ha dado, o sea, de los colegios, siempre he estado ligado al tema de educación y esa pasada por ese colegio me marcó muy profundamente, eran 2 colegios. Así que siempre he estado ligado a la vida universitaria, a la docencia, a este tipo de temas que es muy amplio, pero es en lo que yo me muevo, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, y pudiendo ayudar en lo que pueda.
no sé si sirve, y sigo haciendo música, ya, pero en otro nivel. Tú hablaste, Klaus, de la formación del carácter. ¿Cuál es el valor que tú le atribuyes a trabajar la formación del carácter en los estudiantes, especialmente técnico-profesionales? Es que es un valor que no tiene ni valor, o sea, es una cosa tan importante que no es cuestionable. O sea, hay que entender que cuando uno le entrega un oficio a alguien o un conocimiento a alguien, lo que le da es un poder que antes no tenía. Y siempre la pregunta es, ¿qué va a hacer con ese poder? ¿Sí? ¿En qué manos cae ese poder? Porque cuando uno da a alguien un poder y esa persona no tiene la mínima formación humana para poder orientar adecuadamente ese poder, uno está entregando un peligro a la sociedad. Porque la sociedad se hace cuando nuestros poderes se ponen al servicio de un bien común. Pero eso nadie lo tiene de base, eso lo hace la educación. La educación te va formando en un sentido muy amplio y te va dando como, más que un conocimiento, una inclinación. O sea, ¿qué sentido tiene lo que tengo y lo que soy, lo que he vivido, en orden a algo que es de todos? Y eso incluye la formación del carácter. O sea, la formación del carácter no es solo si alguien tiene buen genio o mal genio, sino que el carácter tiene que ver con esa capacidad que tiene una persona para enfrentarse a las cosas, ¿sí? Y eso implica un conjunto de virtudes que van ordenando ciertas dimensiones de la vida humana, que si no se forman, no se forman solas. O sea, la educación termina en la autoformación, pero todos tenemos que pasar por el proceso en que otro nos da algo, en que es testimonio de nosotros para algo y nosotros decidimos en nuestra libertad orientarnos en esa dirección. Y eso es la educación, y eso no se lo puede saltar nadie. Por lo tanto, si uno va a dar un oficio a alguien, tiene que entender qué es lo que estamos haciendo en su formación humana profunda para que esto sea un verdadero y auténtico bien para una sociedad. Por lo tanto, yo creo que nadie puede pasar por alto la pregunta de qué estamos haciendo en esa parte de la educación, porque es una parte fundamental de la educación. Eso es lo que creo. Y eso debiera partir por nuestros directores y profesores, ¿cierto?, que son quienes trabajan directamente con los estudiantes, porque esto, más que una asignatura o el momento de la formación del carácter, debiera extrapolar a cada una de las clases que tienen los estudiantes en el aula. Sí, por supuesto. Por eso es tan importante la comunidad educativa, creo yo. O sea, me parece que la comunidad educativa es fundamental en la formación, porque la formación humana profunda no se da tanto por medio de lecciones. Por ejemplo, uno aprende ética porque le enseñan lo que es la justicia. O sea, si todo el mundo sabe lo que es la justicia. O sea, quizás no sabe definirla, pero la sabe porque puede identificar una injusticia. Entonces yo puedo saber perfectamente que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, pero comportarme injustamente. Porque que yo sea justo quiere decir que tengo una inclinación que me mueve, me hace atractiva la justicia, a pesar de que ser justo quizás tenga una inconveniencia para mí, pero lo importante es la justicia, ¿sí? Y eso se aprende cuando uno está ante una comunidad educativa que se mueve con un dinamismo humano que se respira. Se respira, se ve el comportamiento, el trato, cómo se hablan, cómo se discute, cómo se trabaja, cómo uno se divierte, cómo comparte opiniones, cómo corrige. Y todo eso es el cuerpo de profesores que interactúa entre ellos, donde está también el sentido que tiene la autoridad, que la autoridad es un bien, no es un mal, que se colabora con la autoridad, pero todo eso, más que algo discursivo, es algo, digámoslo, como testimonial. En ese sentido, la comunidad educativa, lo que es el cuerpo de profesores, la amistad que hay entre ellos, que no es un amigoteo, sino que es una concordia de fondo, resulta ser de las cosas más potentes en la educación, porque si alguien está en ese ambiente durante 14, 15 años, está respirando un aire. El tema es qué aire respiran aquí. ¿Es un aire tóxico? Se van a intoxicar. ¿Es un aire que limpia los pulmones, como estar en el sur, así, en medio de una playa, a punto de sumergirse al fondo del mar, que alguno lo desintoxica? Bueno, imagínense una persona que vive en un ambiente violento, incómodo, lleno de problemas, que entra en un ambiente que tiene otro ritmo, tiene otra mirada a la persona, tiene otro cuidado, tiene eso, que al final somos nosotros. En ese sentido, es algo que se comunica de una manera muy silenciosa, muy potente, y es el colegio mismo.
diría yo, no sé. No sé si me expliqué tampoco. Sí, no, ¿Se está entiende? bien. Jorge, hay algunos colegios que siendo técnicos profesionales no tienen una relación con la empresa tan cercana. ¿Cómo desarrollar esta relación desde los colegios? ¿Cómo acercarse al mundo de la empresa en directores que con los colegios, la cercanía que tienen es a través de las prácticas profesionales, pero no tienen un CAE propiamente tal, un consejo asesor empresarial? ¿Cómo trabajar esa dinámica? Yo creo que cada vez las empresas están teniendo más como lo son las instituciones educativas, ¿cómo se llama? Conexión con el medio, algo así se llama, pero en el caso de las empresas se llama gerencia corporativa. Vinculación con el medio. Vinculación con el medio. Yo diría que en el sur la gran cantidad de empresas con las que me toca convivir ya tienen departamentos colaborativos a las comunidades, involucrando los colegios. O sea, sí hay. Yo creo que cada vez ya no es una excusa que un colegio no se pueda acercar a una empresa. Bueno, si hay una que no, pues ya habrá otra. También los gremios también están teniendo, la Cámara de Comercio, el caso en el sur, los navieros, los astilleros, Armasur se llama el gremio que cubre desde Valdivia a Punta Arenas, también tiene un área de vinculación con el medio, no es el nombre exacto, pero conexión para cómo relacionarse. Sí, es indispensable. Disculpe que lo recalque, pero yo estaba pensando también en contarle algunas cosas de lo que me ha pasado en esta trayectoria como empresario, estar muy cerca del mundo de la educación. En Alemania, en una ocasión, en la Cámara de Comercio de Alemania, yo fui por un negocio a que me guiaran a determinadas empresas para importar unos equipos y solo tenía media hora el presidente de la Cámara de Comercio de Frankfurt. Al final, cuando estábamos por despedirnos, yo le dije, bueno, igual quiero contarle que en Chile estábamos armando una institución, una fundación para relacionar la industria con el empresariado. Esa gente en Alemania, tanto el gerente que nos recibió como su equipo, no le miento que estuvo una hora más, dejó todo el resto para preguntar qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y disponible a ayudar desde Alemania. Nunca lo necesitamos, pero ese es el nivel de cómo operan los gremios y de las distintas industrias en un país desarrollado, o sea, totalmente involucrado con la educación técnica. También, para que no se me vaya la memoria, en Noruega, es algo que también con ONG Canal vamos a explorar pronto, así que ya llegaremos a tocar la puerta, don Aníbal, porque nosotros creemos que la educación técnica hay que promoverla antes que llegue la enseñanza media, a los papás, a los colegios, a los apoderados, a los niños. En Noruega vimos la práctica de equivalente, séptimo y octavo básico, llevando niños, la ley lo permite, llevando niños al trabajo por 1 o 2 meses. Y luego la empresa le hace como una nota de aceptación, porque la educación técnica bien hecha, de alto nivel, es cara. Que me disculpe la escuela humanista, pero los recursos que tiene que tener una buena escuela que quiere sacar buenos técnicos es carísima. Entonces Noruega dice, yo no quiero tener alumnos en colegios técnicos que realmente estén equivocados en su vocación. Entonces vamos a probarlo séptimo y octavo. A ver, Japón también, estuve en una escuela japonesa. En una escuela japonesa, yo fui en el periodo del presidente Frei, fui con su recomendación, así que igual me atendieron muy bien, un colegio me atendió por un día completo, mostrándome un colegio de 200 alumnos, donde sacaban acuícola, gente de comercio y de turismo. Más de la mitad de los colegios eran puros talleres, en fin. Ya le hablé de Noruega. Noruega, el colegio
que a pesar que tenía acuicultura y gastronomía y también parece algo de turismo, nos mostraron todos los talleres de motores fuera de borda, talleres, mecánica y todo eso. Va, pero si estos chicos van a criar salmones, van a criar trucha, sí, pero aquí hacemos educación técnica integral. El que es técnico y que va a hacerse cargo de un cultivo de peces, también tiene que saber algo de marinería, algo de mecánica, algo de electricidad, algo de esto y esto y esto. Así que había un popurrí de talleres, parecía una escuela de mecánica. Y uno iba pensando, cada viaje que me ha tocado hacer de ese tipo, traigo y lo vacío, por decirlo de alguna manera, en un directorio, en la ONG, y oye, mira, ¿qué de esto podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pero entre medio de todo otra experiencia, en Auckland, en Nueva Zelanda, visité un colegio primario, un colegio secundario y un instituto superior, gracias a que tenía un hijo haciendo una pasantía allá, así que ese hacía de guía y fuimos para allá. Y me di cuenta cómo estos países desarrollados, muy humildemente, cómo copian las prácticas de otros países. En uno de los lugares donde estuve, en la enseñanza era como un tubo, una capa, así, con 2 años salían de técnico, ellos habían importado la educación de Canadá y lo habían adaptado a Nueva Zelanda. Y en la escuela primaria, algo que es muy hoy día recurrente acá, en la escuela primaria, estoy hablando hace 10 años atrás, en Nueva Zelanda, en Auckland, por primera vez habían creado la unidad de psicología dentro del colegio, porque los alumnos ya estaban siendo diferentes en la sala. Así que el área de psicología era un área importante ya se había incorporado dentro del establecimiento. ¿No les suena que nos está pasando algo bastante de psicología en nuestros colegios? Por las razones que sean. Disculpas hay siempre, que este vive solo con la abuelita, que el papá salió, que otro trabaja en la minería, que el otro trabaja en la pesca. Mire, disculpas para no hacer las cosas bien, sobran. Ahí es donde tenemos que ir nosotros al atajo, por donde sea. Uno de los atajos es juntos. Sean catete con las empresas, sean catete con las industrias, ojalá un día, no tengo idea, un día viernes pidan permiso en una bodega o adentro de un campo o en una lechería, no sé, hagan clase allá adentro. Les juro que eso le va a quedar más que el resto de la semana. No se estoy inventando, pero yo creo que nosotros tenemos que ganarle a esta sociedad que nos está avasallando. No puedo preguntarle a cada uno, pero yo me imagino cada establecimiento que ustedes administran, y lo sé por la señora Carolina, que tiene tema y lo tiene que ir resolviendo. Muchas veces resolviéndolo dentro del establecimiento como se pueda. Resuélvanlo con nosotros. No sé cómo. Pero los empresarios tienen una cosa que nosotros, al igual que no tenemos de ustedes. Yo nunca podría ser un director de la escuela ni un profesor, no me imagino. Cuando voy a una charla, una sala de clase, basta que un chico diga una cosa y me vuelo, ya hasta ahí termino la charla. ¿Cómo hace clase un profesor dentro de repente de cierto ambiente? Bendito, lo felicito. En fin, cada cual nació para algo y feliz que estemos haciendo lo que el don que el de arriba nos dio. Pero los empresarios también tenemos estrategias, tenemos técnicas, juntémoslas, vamos juntos. Muchas gracias, Jorge. Ahí, muchas gracias. Andrea, esta vinculación que se puede generar desde los colegios con la empresa, ¿solamente depende de la buena voluntad y el trabajo de los colegios o hay políticas públicas que apoyen ese trabajo como para entusiasmar a los directores que todavía no trabajan más que en dualidad, en alternancia? Muy buena pregunta. Lamentablemente, en nuestro país existen normativas que orientan el cómo establecer esta vinculación entre liceos y empresas. Pero hoy día no existen incentivos, no existe nada que anime tanto a un actor como al otro, empresa o liceo, a aventurarse en esta vinculación. Y tomando lo que decía Jorge, el cómo salir a golpear la puerta a la empresa desde los liceos es súper importante. Creo que ahí
el poder entusiasmar a la empresa a que vea los liceos como un socio estratégico en esta formación de un joven que finalmente puede tener valor para la empresa, creo que es lo fundamental. Entender cuál es ese dolor que hoy día la empresa tiene. Oye, tenemos problemas de rotación brutales, ¿sabes qué? La gente que necesitamos contratar vemos que no está bien formada. Estoy dispuesto a involucrarme, en el caso del empresario, en su formación para ir cerrando esas brechas. Y creo que a nosotros muchas veces empresas nos dicen, hemos llamado a colegio, le hemos golpeado a la puerta y nadie nos pesca, nadie nos atiende y ya la verdad es que nos aburrimos. Entonces, esa relación hay que construirla entendiendo qué le puedo aportar yo como liceo a la empresa y pararnos frente a la empresa con una mirada estratégica, no salir a pedirle un favor. Aquí tenemos que ser socios en algo muy relevante, importante, que es la formación de las nuevas generaciones, en la formación de todos esos jóvenes que van a salir a aportar al país el día de mañana. Y eso creo que es un llamado que la empresa hoy día está cogiendo con mayor apertura que hace varios años atrás, por todas estas dificultades a las cuales se ha enfrentado el último tiempo, que en el fondo estas brechas hoy día, más que irse cerrando, las brechas que existen entre formación y empleo, hoy día cada vez se van acrecentando más. Los cambios hoy día están ocurriendo muy rápido. Los cambios que ocurren en el mundo laboral están a una velocidad que no nos imaginábamos. Y si no logramos ese vínculo, no logramos dialogar, no logramos formar juntos, esas brechas, más que cerrarse, se van a seguir abriendo. Muchas gracias. O sea, la responsabilidad social empresarial se ha visto sobrepasada realmente por una necesidad de vínculo mutuo entre empresa y colegio. Aquí no hay solamente querer aprovechar una oportunidad, ¿cierto?, de los colegios con los aportes que hacían las empresas a través de la responsabilidad social empresarial, sino que va mucho más allá. Absolutamente. En el fondo, desde Chile igual sostenemos que esta vinculación pasa a ser más una estrategia de valor compartido que de responsabilidad social empresarial. Claro. Y eso es lo que la hace sostenible en el tiempo, en el fondo, entender lo que decía antes, cuáles son las ganancias por lado y lado. Nosotros hemos visto que en los colegios que implementan pasantías, dual, y que tienen estas rutas de alternancia ya más maduras, más instaladas, son colegios en que su oferta educativa mejora, se hace más pertinente, motiva mucho más a los jóvenes. Los jóvenes que están en la ATP, muchos de ellos quieren aprender haciendo, en el fondo usando las manos, haciendo. Y esta relación con la empresa permite eso. Y eso es muy, muy interesante ver los efectos que ocurre al interior de la escuela. Pero por otro lado, ¿qué ocurre en la empresa? En la empresa que tiene también estos programas ya instalados, no que hizo una visita técnica y después nunca más nada, ¿no? Pero nos referimos a empresas que ya llevan años trabajando con colegios, a través de pasantías, de dual. Son empresas donde su cultura organizacional también se nutre con los jóvenes. Hemos visto que los equipos que se insertan estos jóvenes mejoran, por ejemplo, sus conductas de seguridad, cosas que muchas veces son temores que tiene la empresa para querer incorporar jóvenes, pero hemos visto que al revés, cuando incorporan jóvenes, estos equipos redoblan sus medidas de seguridad porque se ven como un referente para el estudiante. Permite también que formen estos semilleros de talento, alineados a la cultura organizacional, alineados a las nuevas tecnologías que, por ejemplo, hoy día se están manejando. Incluso hemos visto mejoras en climas laborales al interior de la empresa, cuando son, decimos nosotros, empresas formadoras, que acogen jóvenes de manera permanente en sus organizaciones. Sí, quería comentarles también la importancia que tiene el vínculo con la empresa, con el mundo del trabajo, con las nuevas tecnologías. Hace un par de meses viajamos con Héctor González al Centro de Innovación Tecnológica Juan de Dios Vial, que está en Padre Las Casas, y viví una experiencia como bien sorprendente, independiente, que íbamos a la inauguración de Unifactory, que es un complemento al Centro de Innovación Tecnológica. Siempre aprovechamos esa instancia de conversar mucho con los estudiantes, que eran los mismos chicos que presentaban cada una de las tecnologías. Y fue muy impresionante porque
a pesar que nos apuraban porque tenían una inauguración y querían que rápidamente ya no conversáramos más con los chiquillos, fuéramos a la inauguración, nosotros nos dimos el tiempo porque los chiquillos se habían preparado no sé cuánto tiempo porque venían estas personas de Santiago y cada uno quería contarnos en su equipamiento cómo se hacía, lo que hacía, etcétera. Súper interesante. Pero quería compartir con ustedes la experiencia de haber escuchado a un niño que estaba en segundo medio, tercero medio estaba, porque ya había elegido la especialidad de electricidad. Y él había entrado en electricidad porque su abuelo era eléctrico y porque su papá era electricista, y él quería trabajar haciendo instalaciones eléctricas domiciliarias. Ese era el motivo por el cual él había entrado. Y nos dijo, pero yo ya no quiero hacer eso. Yo ahora quiero estudiar electrónica y mecatrónica en la universidad, porque ya con los enchufes y las instalaciones domiciliarias le quedaron chicas, al ver este tremendo equipamiento que tenía y que aprendió a usar y que le abría otras oportunidades y que le daba otras posibilidades, y él quería trabajar en automatización en industria. Y eso nosotros dijimos, con eso ya nos dimos pagados con el viaje, porque de verdad la obligación nuestra también es darle oportunidades a que los jóvenes tengan la posibilidad de conocer otras realidades y que puedan desarrollar su mentalidad de crecimiento. Mientras ustedes piensan en las preguntas que van a hacer y levantan la mano para que les acerquen el micrófono, yo le quiero preguntar a Klaus, él también tiene mucha experiencia en el tema de inteligencia artificial y recientemente el Papa León XIV nos ha regalado, ¿cierto?, un documento precioso de inteligencia artificial, ¿cierto?, relacionado con el mundo del trabajo, pero también lo que nos convoca hoy día con la educación. ¿Cuál es tu mirada de cuál es el aporte de esos documentos que quisiera reforzar, dado que es un documento que lleva cada uno de nuestros directores en su mochila y que a lo mejor algunas cosas que tú quisieras relevar para que pongan atención en eso pensando en sus escuelas? Ah, qué bueno. Bueno, un gran regalo, ¿eh? Tienen un gran regalo, seguramente ya lo han leído. Yo leí esa encíclica, siempre cuando se lee estas encíclicas uno la lee rápido porque sabe que quizás le van a preguntar algo. Es una encíclica que no es corta, ¿ya? Hay encíclicas muy breves, esta es más o menos extensa. Y la he vuelto a leer varias veces, o sea, por pedazos, y es de una riqueza inaudita. O sea, es un texto muy bueno, o sea, y muy luminoso. Dice, o sea, no podría decir todas las cosas que creo que tiene, que vale la pena y que son pertinentes a lo que nosotros hacemos. Muy bueno para la vida personal, para la vida comunitaria. Pero me atrevería a propósito de lo que ha dicho Jorge, la Andrea, y lo que dijo Aníbal y José Miguel, miren, destacar una idea. Solo una. El Papa León es especial porque esta encíclica tiene una introducción muy larga. Generalmente las introducciones son muy breves, pero es muy larga. Después son 5 capítulos, pero se dedica mucho tiempo a poner una nota, que es como un tono, así como la música medieval que va como al fondo, ¿ya? Y lo hace con una imagen bíblica. Y pone 2 imágenes bíblicas, permítanme 2 minutitos. La primera es Babel, porque dice que hoy día esta magnífica humanidad se encuentra ante una decisión o elección, digámoslo, elección decisiva. O levantar una nueva torre de Babel, o edificar la ciudad en la que Dios y la humanidad habiten juntos, donde sea posible la fraternidad, donde se respete la dignidad de cada uno, donde se valore realmente el trabajo. Es una cosa impresionante. Y dice, lo voy a decir coloquialmente, que eso no se puede hacer con la actitud babilónica, de aquel que va a edificar un proyecto para hacerse famoso y que su cúspide llegue al cielo, y hacerlo al margen de Dios. Aquí lo primero que se hizo es que se invocó el nombre de Dios. Lo dijo hasta Jorge, lo dijo José Miguel, en el nombre de Dios. Y él dijo que eso se ha hecho miles de veces en la historia y nunca resulta, porque Babel siempre termina mal, termina en confusión, en fragmentación, en falta de entendimiento, y se sacrifica la dignidad de las personas a un proyecto personal. O sea, es increíble lo que dice, y uno se da cuenta cómo en su vida va haciendo Babilonias a cada rato ya, o sea. Pero él dice que lo que hay que hacer en este mundo es tener otra actitud,
la actitud de Nehemías. ¿Han leído el libro de Nehemías? Ya, miren brevemente. Nehemías, esto de Babel lo cuenta en la Biblia, está en el Génesis 11 y son, no sé, 3 versículos, o sea, porque Babel es como un volador de luces, o sea, no. Pero Nehemías es un libro completo de la Sagrada Escritura. Y lo que él relata está en 6 capítulos. Fíjense lo que pasa con Nehemías. Nehemías era un judío que era el copero del rey Artajerjes, el que le probaba al rey para que no lo envenenaran, o sea, de una confianza tremenda. Y este hombre que tenía su vida asegurada, tranquilo, un judío al servicio del rey, con la confianza del rey y de la reina, le llegan noticias de Jerusalén. Y las noticias de Jerusalén que él pide es que todavía la muralla de Jerusalén tiene muchas brechas y sus puertas están quemadas. Y los judíos que han vuelto ahí están inseguros, están descontentos, están con problemas. Y él se duele, le duele lo que le pasa a sus hermanos. Y se involucra, reza, y le pide al rey, arriesgando su pellejo, para poder ir a Jerusalén a ayudar a levantar las murallas de la ciudad. El rey, porque le tiene mucho cariño y lo vio triste, le dio un permiso, pero un permiso muy breve, porque era un hombre indispensable para el rey. Le dio 50 días. Y él, siendo audaz, valiente, confiado en las manos de Dios, partió a Jerusalén. Lo primero que hizo fue que solo en las noches paseó por la muralla y vio la ruina de Jerusalén. Y se volvió a doler. Luego le habló al pueblo y le dijo que en nombre de Dios les pedía a todos que aportaran algo. Y la muralla de Jerusalén se hizo con artesanos, sacerdotes, personas de distintos oficios, muchas familias, y a cada una le dio un pequeño pedazo de la muralla. Y pidió madera para hacer una nueva puerta para Jerusalén. Y lo logró en 50 días. Trataron de botarle la muralla, hubo que cambiar la estrategia, algunos construían y tenían el arma en la mano, otros cuidaban, pero fue algo entre todos. Y el Papa dice, acá todos tienen algo que aportar, nadie está al margen, todos tienen que pensar, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy edificando las murallas de Jerusalén o estoy elevando una torre de Babel? Porque si todos nos ponemos a hacer algo por la ciudad de Dios, por edificar esta ciudad, que al final es la ciudad del hombre, del ser humano, donde finalmente el ser humano puede vivir en concordia, vamos a hacer algo que vale la pena en la historia. Y si no, créanme, vamos a perder el tiempo. Y como nadie puede dedicarse a eso en una familia y en un colegio. Por lo tanto, nosotros tenemos una oportunidad de oro entre todos, poder ir haciendo algo que vale la pena, que trascienda el tiempo, que nos trascienda a nosotros, porque deja algo que deja huella y que tiene que ver con darle una dirección a la historia, una dirección hacia la paz. No hacia el enfrentamiento, hacia la unidad, no hacia la fragmentación, hacia la sabiduría, no hacia la necedad. Y eso es lo que nosotros tenemos entre manos, y con eso, bueno, digo lo que pienso de la encíclica. Es una idea brevísima, pero olvídense el texto lo que es una joya. Así que los animo a leerlo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o comentarios? Por favor, se acercan en los micrófonos. Indican su nombre y establecimiento educacional, por favor. Mario Canales, del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea. Mi pregunta va para Klaus, que me llamó mucho la atención la idea de que estamos entregando un poder a nuestros alumnos, pero que para que sea bueno entregar este poder hay que entregar algo más. Hay que entregar razones para que den una inclinación a hacer el bien y el bien común. Y siendo eso tan importante, y en un tiempo además que acabas de citar la encíclica, en que el poder es cada día mayor, me gustaría saber si nos puedes aportar algo en cuanto a qué procesos tenemos que fortalecer para que esa dirección pueda ser hacia el bien y no hacia cualquier lado. Especialmente pensando además que los estudiantes están sometidos a un humus, a un ethos que muchas veces apunta para otro lado.
Sí, es una pregunta muy buena y muy difícil de responder, ya, muy difícil, pero que uno no puede eludir. O sea, estas cosas son difíciles, pero hay que enfrentarlas de alguna manera, y un colegio creo que tiene que asumirlo y ver qué camino encuentra para ir educando la libertad, porque se trata de eso, de dar de educar la libertad, finalmente. Y para educar la libertad, lo primero es amar la libertad de las personas. Y el riesgo de Babel es someter la libertad de las personas para que las cosas funcionen perfectamente. Pero eso es clausurar la vida humana. Es asumir que la vida humana está llena de dificultades, de imperfecciones, de que las cosas quizás no van a ser absolutamente eficientes como nosotros esperamos o buscamos. Pero aquí es importante que haya un ritmo, que es el ritmo de lo humano, y que lo humano crece no como haciendo un vaso o como haciendo un florero, es como sembrar la tierra. Es como hacer crecer un árbol, es como cultivar la tierra con esfuerzo, esperar el paso del tiempo, poner lo que uno tiene en sus manos, pero muchas contingencias, muchas cosas difíciles, pero no apartarse de la tierra, amar lo que hay ahí. Y eso no es soledad con otros. Por lo tanto, el colegio tiene que asumir que no es una máquina, es una comunidad de personas. Y que los niños, los jóvenes, tienen distintos ritmos, pero que esto empieza cuanto antes. La formación de un ser humano es siempre. Hay que preocuparse, como decía aquí, de la infancia, lo que decía Aníbal. O sea, ¿qué está pasando con los niños? Hay mucho que hacer. El ser humano empieza a formarse desde muy temprano. Y a veces no tiene las bases para lo que le estamos exigiendo después. O sea, uno dice, pero ¿qué pasa con estos jóvenes? La droga, el alcohol, el desorden. Bueno, es que se disparan, y si no tienen los elementos mínimos para tener una afectividad mínimamente ordenada, evidentemente que después, esto cuando la libertad surge, cuando él además toma conciencia de su poder y su independencia, su vida va para cualquier parte. Pero la educación es algo muy fino, no se improvisa, es algo muy profundo y que tiene que ver qué hacemos en cada momento según la edad de los niños. No sé, una sola cosa. De la primera infancia hay que preocuparse de la dimensión básica de los afectos, ordenar los deseos de los niños. Pero hoy día los niños viven a la medida de su deseo a veces. Bueno, prepárense para el folclore después, porque hay que educar los deseos, la imaginación, la memoria, los sentidos, la sensibilidad. Muy importante el sentido de lo bello, el trato, el orden, la higiene. Y después, más grandes, bueno, los niños se ponen desafíos, quieren aprender a jugar fútbol, o quieren aprender a meterse en una orquesta, o andar en patines, o lo que quieran. Y eso es ayudarlos a que adquieran otra dimensión de su afectividad que tiene que ser ordenada, que tiene que ver con el temor, con la esperanza, con la rabia, con la responsabilidad. Pero la educación se va como edificando, no se fabrica, pero se va como edificando, es como ir cultivando. Y hay cosas muy claras para hacer. Pero si nosotros nos saltamos las virtudes básicas como la templanza y la fortaleza, no tenemos la base para la justicia ni para la prudencia. Y esto es tan antiguo como, no sé, como Aristóteles, Platón y todos los griegos y todo el mundo, digamos. O sea, una cosa que no vamos a inventar algo nuevo y la inteligencia artificial al final nos va a llevar a lo mismo. Hagan eso, porque en el fondo no es inteligencia, pero tampoco es tonta. O sea, sabe lo que se ha hecho y que hay que hacer bien. Y no es una cosa nueva, es una cosa que hay que redescubrir para nuestro tiempo. Pero bueno, es una tela muy larga de cortar, pero no me atrevo a decir algo más, porque si no se puede todo complicar más. Pero hay muchas cosas, ¿ya? Muy bien. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mario Hidalgo, del Colegio Carmelita Felipe Cortés. Mi pregunta es para Andrea. Andrea, tú hablabas hace un momento lo importante que es la vinculación de los colegios con la empresa, y todos los colegios técnicos sabemos de esa relevancia. Jorge lo decía, entre antes nosotros podamos tener esta vinculación con los estudiantes. Sin embargo, yo no sé si tú nos puedes comentar algún tips o algún consejo, cómo los colegios pueden llegar también a la empresa cuando a veces la empresa también te pone varias trabas, o a veces incluso cuando la misma normativa laboral no te permite ingresar a ciertos lugares de trabajo, porque la verdad que nosotros consideramos obviamente que los técnicos aprenden haciendo, y no solamente haciendo en el taller, la experiencia, el desarrollo de habilidades, sino que también estando en un contexto laboral real. Entonces, si tenemos acceso
desde temprana edad al mundo laboral sería mucho más productivo para la formación técnico-profesional. Súper. Bueno, esta es una relación que se construye, que tiene que ir de menos a más. Entonces, uno tiene que partir identificando cuáles son empresas atractivas para mi liceo y la especialidad que desarrollo en él, a través de la cual me quiero vincular, ir dando pequeños pasos. Quizás los primeros años vamos a enfocar esa vinculación a una orientación quizás más vocacional, pensando en trabajar con los primeros y segundos medios que van a tener que elegir una especialidad técnica a futuro, de ir mostrándole los distintos sectores productivos de las especialidades que se imparten en el liceo. Y así salir a buscar empresas que estén dispuestos, por ejemplo, a recibirnos en algunas visitas técnicas o algún profesional que nos quiere ir a dar una charla acerca de la disciplina o la especialidad técnica que sea en el liceo. Y si esas experiencias son positivas para la empresa, van a querer seguir trabajando con ustedes. Y ahí uno puede ir avanzando en estas otras alternancias más completas o más profundas, como el día de mañana, las pasantías y llegar quizás a la formación dual. Pero es súper importante también entender, cuando salgo a golpear esas puertas, ojalá estudiar un poco esas empresas a las cuales le estoy yendo a golpear la puerta, de qué pueden necesitar de mí, qué valor les puedo agregar yo en esta relación a ellos para que quieran vincularse conmigo. Creo que esos dos consejos son como clave. Y el tercero es que esto tiene que estar liderado desde el director con una mirada estratégica, facilitando y disponibilizando los recursos que sean necesarios en términos, por ejemplo, de tiempo, en que sus profesores tengan algo de tiempo para ir a golpear estas puertas, y también recursos económicos el día de mañana cuando se materialicen estas alternancias. Por ejemplo, si es necesario disponibilizar un bus para que los jóvenes puedan ir a la visita técnica, tener algunos elementos de protección personal que van a ser necesarios para estas visitas, verlos también como una inversión. Eso. Perdona, a veces también visibilizarlo y considerarlo dentro de su planificación el año anterior, porque muchas veces los recursos están disponibles, pero cuando llega la oportunidad dicen, no pedí el bus. Entonces los estudiantes que estaban... Has dado en el clavo, sí, claro, clave. Entonces, y por eso hay que planificar, y que no sean cosas que surgen así como de manera tan espontánea que no las tenía pensadas. Entonces me veo si los recursos, cómo los soluciono. Por eso la alternancia y la vinculación con la empresa se tiene que planificar, claro. Se tiene que tener esa mirada estratégica más allá de querer hacer por hacer las actividades, que hay una diferencia. Sí, quería relevar que no, solamente para reforzar la idea, no siempre es un tema de recursos, a veces es un tema de planificación y gestión. ¿Había otra pregunta? ¿Me escuchas? Allá. Y después Yoyeta acá quería hacer preguntas. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Martínez, soy director del Colegio Bicentenario Quilacagüín, región de Los Lagos. Y antes de hacer la pregunta también, nosotros teníamos un regalito también dentro de la mochila, que es un poco la historia de nuestros colegios como misión católica hace mucho tiempo atrás, para que también la puedan leer y está en su mochila. Mi pregunta, y estoy aquí con mi colega Cristian también, que es director del otro colegio de la Fundación Misiones de la Costa, mi pregunta va a Andrea y Jorge, porque estamos totalmente de acuerdo que los que somos directores de educación TP tenemos que vincularnos con nuestro medio, con el entorno, con la comunidad, un poco también los pilares bicentenarios, que lo estamos trabajando de muy buena forma. Pero mi pregunta, Andrea, ¿qué te parece a ti la carga administrativa desde el Ministerio de Educación con respecto a hacer un programa de alternancia? Porque cuando nosotros queremos hacer una alternancia, oye, nos llenan de hoja, entonces tú a la mitad, tú decís, chuta. Entonces tú tratas de hacer una alternancia como Made in Chile, desde el colegio mismo, que son las salidas de terreno. Y por otro lado, claro, Pilar nos habla de la planificación, pero de repente el mundo empresarial, y ahí va la pregunta Jorge, en ese sentido tampoco se planifica, porque nosotros nos podemos planificar, pero la empresa o la industria nos dice, te puedo mañana. Y todo lo que hemos planificado, por lo tanto yo comparto con lo que dice Jorge de sanitizar, no sé cuál es el verbo que ocupó con respecto a la mentalidad del empresario, porque muchas veces el empresariado piensa que estamos sacando chicos
maduros y son niños que tienen 17 años. Pero mi pregunta es, y entiendo y comprendo, pero yo tengo mi punto de vista con respecto a la carga administrativa desde el Ministerio, desde crear estos procesos de alternancia, que son fundamentales para la educación TP. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes con respecto a eso. Andrea. Bueno, efectivamente, y la ministra lo dijo, el Ministerio está en un proceso de querer desburocratizar, por llamarlo de alguna manera, ciertos procesos. Tenemos entendido que está en revisión la normativa de alternancia y que precisamente, por lo que nos han comentado, se busca aligerar en el fondo la carga administrativa. Por ejemplo, en el caso de la formación dual, hasta antes de la 1080, uno tenía que presentar el proyecto dual a más tardar en agosto del año anterior a querer implementar el dual. Y muchas veces ocurría que cuando tú estás en conversaciones con las empresas y todo, decirle a una empresa, oye, porque en agosto vencía el plazo, entonces uno tenía que partir hablando en mayo, junio, julio, para asegurar los cupos, qué sé yo. Entonces para la empresa esto queda muy a largo plazo si empezar a implementar al año siguiente. Entonces ahí creo que es clave, y lo enlazo un poco con la pregunta que le hacías a Jorge, con este tema que muchas veces los tiempos en la escuela son diferentes a los tiempos en la empresa. Y eso yo creo que también es parte de construir esta relación y que tanto las empresas entiendan que un colegio no puede reaccionar a que si te confirma un día lunes para que puedas traer estudiante a una visita técnica el día viernes, porque no tienes la capacidad de poder tener los permisos de los apoderados, gestionar el bus y todo. Por lo tanto, en esa relación, ambas partes tienen que entender las dificultades que tiene tanto uno u otro actor, ¿cierto? Pero volviendo al tema de la burocratización, después la 1080 vino a aligerar un poco los trámites para ir, por ejemplo, a dual. En el fondo cayó bajo la categoría de que yo con solo 10 días antes puedo presentar el proyecto dual, que estoy de acuerdo contigo que aún sigue conllevando una serie de papeles, como por ejemplo todos los convenios con las empresas, pero son cosas que igual se deben resguardar, porque el Ministerio de Educación, si va a autorizar a que, por ejemplo, un colegio sea dual, tiene que estar seguro de que ese colegio, por ejemplo, va a tener todos los cupos para los estudiantes, porque no puede sacar a unos y dejar a otros en el colegio. Yo creo que se han ido mostrando ciertos grados de avance. Esperemos a ver, la administración actual lleva poco tiempo todavía, ver de qué manera esos procesos también se van suavizando, haciendo más amigable de cara a la gestión para los colegios, pero efectivamente si queremos que esto y que la alternancia sea algo que se da en todos los colegios, estoy de acuerdo contigo que el tema administrativo burocrático no debiese ser la traba para que ellos no ocurran. Jorge. Yo quería, tan cierto es lo que consulta, que en el caso de los jóvenes que están postulando para ser tripulantes y luego oficiales mercantes, cursos que antes no existían y hoy día ya se transformó para que se haga esta especialidad dentro de colegios técnicos y luego, si quieres ser oficial, puedes ir a un instituto de enseñanza superior, en fin. ¿A dónde chocamos? Con la práctica que tienen que cumplir estos jóvenes. Y ahí tenemos un doble tema que lo estamos viendo cómo lo vamos a resolver, no solo un tema laboral, de seguros y esto, sino que también involucra a la Armada, para bien. Somos un país extremadamente burocrático. Tenemos esperanza, y esto no quiero hablar de política, pero tenemos esperanza que este gobierno, una de las grandes cosas que pueda resolver, y esto en la salud, por supuesto en la educación y en tantas cosas, nosotros vivimos trabados de papeles. Cuando usted dice que hace 100 papeles para ir a hacer una práctica, esto es como lo común. Ahí tenemos tanta gente teórica en los distintos autoridades o instituciones que nos controlan, que al final gastamos una enormidad en tiempo y recursos para poder hacer algo, como en este caso una práctica o una pasantía. Nosotros estamos tomando ese tema como ONG Canales y vamos a ver cómo resolvemos el tema marítimo, porque no podemos seguir incentivando la educación de jóvenes y, en fin, cuando tenemos este eslabón cortado. Así que no quiero
como mal de mucho y conformarlo a usted, pero hay que buscarle la solución. Busquemos la solución en conjunto, donde estemos complicados. No echemos a perder la educación por la burocracia. No sé cómo lo vamos a hacer. No sé si... Aquí voy a repetir lo que escuché alguna vez del ministerio de Mayer, el ministro Harald, un gran ministro. ONG Canales intentó varias veces ir a hablar con él. En todo el periodo que él estuvo de cabeza con el tema de las universidades. Nunca ni conoció un colegio de los que hoy día nos reúnen. Entonces, así es el ministerio, y esto no es una ofensa para el ministro. El tema, sumidos en temas políticos y todo, no se alcanza a ver lo que para nosotros es importantísimo. Eso no es una crítica al caballero, pero así, y así le pasará a varios tal vez, ministros que no alcanzan a ver lo que está pasando porque están metidos en otras cosas, que tal vez serán importantes, no sé, pero para nosotros no. Disculpe. ¿Otra pregunta? Yoyet. Goyet Andrade, directora del Liceo Bicentenario Minero de Alto Hospicio, Colegio SLEP y de SNA Educa. Están mis colegas. La pregunta es para los tres, para que tú menciones, Klaus, para que usted mencione, don Jorge, y para que usted me explique, Andrea. Nosotros como colegios, cada uno tenemos un PI, tenemos una escala valórica, sellos que nos definen, y yo vengo de Tarapacá, una región bien involucrada en lo que es la inmigración, y también como colegio minero sabemos que, por ejemplo, más del 30% de los jóvenes que no son de nuestro colegio, pero que son de la región, pierden oportunidades por test positivo a drogas, ¿ya? Cuando hay oportunidades laborales en minería, y eso es muy complejo. Entonces, dentro de este trabajo que queremos hacer con la red de colegio Alto Hospicio también, tenemos siempre la duda, porque hacemos esfuerzos conjuntos, pero tenemos intenciones y visiones diferentes. Desde el punto de vista del empresariado, y considerando que también cada uno como colegio tiene su autonomía, ¿cuáles serían los 3 valores que tú colocarías en el top 10 de formación para los jóvenes TP? Considerando también las características de los jóvenes 20-26 de un cuarto medio, que no son los jóvenes que salieron 5 ni 10 años atrás, ¿no? La tolerancia a la frustración es tremenda. Yo creo que esa es un desafío, esa meta es un desafío para todos los colegios, desde convivencia escolar, desde todos los actores de la comunidad educativa. Pero quisiera saber que cada uno me nombre y que usted, Alejandra, me explique cuáles serían sus visiones de los 3 valores fundamentales que los colegios deberíamos retomar, reforzar, mirando a un próximo desempeño laboral en el corto plazo. Eso. Menciono. Ya, no desarrollo. Templaza, fortaleza y prudencia. Eso mencioné. ¿Cómo podemos formar, y le damos muchas vueltas, a jóvenes personas? Eso para mí, ahí está todo. Porque, y personas y felices. Porque si tú entiendes en esencia tu vida y para dónde vas, tú vas a aprender lo que sea. Vas a aprender tecnología, en fin, todo lo que puedas. Pero primero tienes que ser feliz. Entonces, lo que tenemos es que tratar de tener niños y niñas felices. Pero para eso necesitamos tener una directora feliz, que tu cara lo indica, que gracias a Dios así veo que es, y luego profesores felices. De ahí nace todo, ¿no? El amor, todo el resto. Gracias. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que estos valores o estas habilidades transversales, blandas, como queramos llamarle, finalmente nacen desde quien dirige el establecimiento educativo. Y eso permea a todo el equipo, a todos esos adultos que interactúan con estos jóvenes en su día a día y que los van forjando en este carácter, en este ser mejores personas, en el ser honestos, en el ser jóvenes que van a ser capaces de caerse y volver a levantarse. Entonces, yo creo que parte por cómo reencantamos, cómo nos reencantamos como adultos, educadores en las distintas comunidades con la labor que estamos cumpliendo y cómo eso va a reencantar de manera natural, espero,
a los jóvenes. Porque, como decían antes, esto en la formación del carácter no es que yo tenga un ramo no es que yo entienda bien lo que es la justicia o qué es la ética como definición, sino que tengo que encarnarla, tengo que ser capaz de vivirla. Y de esa manera me la voy a poder llevar en el fondo en mi ser como persona integral. ¿Ahí hay otra pregunta? Por favor. Aló, muy buenas tardes. Marcos Tengo, del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, vecino con Mario de la Barnechea. Mi pregunta es para Andrea, o para, quien la pueda también responder, tiene que ver con los vientos de cambio. Deberíamos estar en un momento, ¿cierto?, de cambio en los programas, en el área TP. Tenemos la variable IA, que yo creo que está a nivel global. En Chile particularmente la variable tasa de natalidad, la matrícula. No sé si tienes alguna información que pueda de repente guiar las decisiones que los colegios hacen respecto a sus proyecciones a 4 o 5 años en el ámbito TP frente a esta posibilidad de cambio o nuevos programas. Esa es mi duda. Gracias. Muy difícil pregunta, porque efectivamente estos cambios están siendo tan rápidos que uno podría hoy día incluso cuestionarse el cómo está construido el currículum TP, ¿cierto? La estructura que tiene, que atiende a los distintos sectores económicos, y en base a esos sectores económicos surgen las distintas especialidades técnicas, ¿no? Pero quizás, y no tenemos cómo predecirlo, hay ciertas especialidades que pudiesen llegar a quedar obsoletas. Lo que sí está claro es que no podemos volver a esperar 10 años para un nuevo cambio curricular. O sea, las bases curriculares actuales tienen alrededor de 12, 13 años. Claro. Y en educación técnica eso creo que no puede pasar. Y ahí quizás poder tener conversaciones con el Ministerio de cómo estos procesos de actualización curricular se pueden dar de manera un poco más ágiles, ¿no? Que puedan ir recogiendo estas como urgencias que van ocurriendo en estos cambios. Pero soy una convencida de que hoy más que nunca cobran mayor relevancia estas habilidades que hablábamos antes, las del ser humano, las de nosotros como persona integral. Finalmente, si esa base la tenemos muy sólida, esos jóvenes van a estar mucho mejor preparados para enfrentar cualquier cambio futuro, porque va a ser perseverante, va a tener resiliencia, va a poder aprender a aprender, va a ser crítico con la información que le llegue. Si eso lo tenemos como un tronco sólido, finalmente el quehacer técnico en sí, yo creo que va a ser mucho más fácil de asimilar. Ahora, el desafío es para ustedes como directores de cómo eso se plasma y se hace carne en el día a día en cada uno de los establecimientos educacionales, pero creo que por ahí va la cosa. Quería agregar que en Japón, también esto hace ya 8 o 10 años atrás, o más, cada 3 años revisaban la malla. Algunas se mantenían, pero en su mayoría la modificaban. Ellos decían, los japoneses, que ya la tecnología estaba avanzando demasiado rápido y había que dejar, son bien como duros en eso. Se enseña lo que necesitamos, lo que no se necesita, para afuera. También acabo de recordar algo que le puede hacer sentido. Cuando las primeras veces que comenzó ONG Canales ya a ver que podía ser una institución que sirva a la sociedad, qué sé yo, y ya teníamos socios, varios empresarios, pero no pegaba con el mundo, ni mucho con muchos colegios, ni con las autoridades educacionales tampoco. Comenzamos a traer gente de fuera. La plata que reuníamos traíamos de distintos países. Y en una de esas trajimos a la señora Tina Tillich, ¿no estoy diciendo bien? Tina Tillich, de la Universidad de Stanford. ¿Por qué lo trajimos a ella? Alguien nos dio el dato que ella había estudiado mucho la educación en Latinoamérica. ¿Ah? Y la trajimos a la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, que tiene un auditorio grandote, un grupo como esto, quizás poco más, y ella nos dijo: lo único que yo le puedo decir es que lo que se está enseñando en Latinoamérica, la mitad no sirve. Ella habló como 1 hora, hablaba en inglés, se lo iban traduciendo, qué sé yo,
Pero de eso no me voy a olvidar. Y pucha que sabía la señora, yo... Sí. Bueno. ¿Otra pregunta allá? Hola, buenas tardes. Cristian Rumián, director del Colegio Bicentenario Misión San Juan, al igual que mi colega de la provincia de Osorno, la región de los lagos. Quiero plantear dos cositas. Primero, complementar, y a propósito de lo que, del título y el subtítulo, Valores que inspiran, formación que transforma, agradecer también a Fundación Irarrázaval, porque en la mochila, tal como lo dijo Daniel, de cada uno de ustedes, hay una obra maravillosa que tiene mucho que ver justamente con el título también de esta versión del seminario FIRA. Un libro hermoso que fue escrito, editado por nuestra fundación, la Fundación Misiones de la Costa, pero con el apoyo de Fundación Irarrázaval. Aprovecho también de parte de nuestro sostenedor de poder agradecer, y qué bueno que haya llegado a cada uno de ustedes que lo pueda leer, porque habla específicamente de cómo los franciscanos capuchines holandeses en la época del 50, la década del 50, arriban al territorio de la Futa Huillimapu, territorio indígena, y comienzan a realizar una obra maravillosa. Por eso se llama evangelizar con las manos, que va mucho más allá, ¿cierto?, de mirar desde el patos de la distancia las reales necesidades y problemáticas del territorio, sino que hacerse cargo. Los invito a que puedan leer ese libro, porque también está basado en fotografía analógica que fue recopilada por apoderados y por funcionarios y personas del territorio. Eso como primera cosa. En segundo lugar, mi pregunta va para cualquiera de los panelistas que pudiera responder. Mi colega de Alto Hospicio, yo estaba temblando porque dije lo mismo que quiero preguntar yo, pero lo quiero enfocar hacia otra parte. Sabemos que, a propósito de un estudio que hicimos nosotros con acá el director, mi colega Alex, de las trayectorias educativas completas, continuas y de calidad de la Universidad de los Andes, el año pasado finalizamos ese maravilloso proceso. Tener equipos de gestión robustos, sólidos, es vital para llegar finalmente a esto. Y en ese contexto, la pregunta tiene que ver cómo los equipos directivos, los equipos de gestión de los establecimientos educacionales, ¿cuál creen ustedes, para asegurar estas trayectorias educativas continuas, completas y de calidad, cuál creen ustedes que es la brecha más importante en este minuto que hay que sortear, ya sea de parte de los establecimientos educacionales como también del mundo empresarial, para que efectivamente nuestros estudiantes de la educación técnica profesional puedan tener trayectorias educativas continuas, completas y de calidad? ¿Cuál sería esa brecha, la más grande, la más significativa, que pueda detectarse entre lo que la empresa pide hoy por hoy y lo que el currículo establece que tenemos que entregar a nuestros estudiantes? La pregunta. ¿Quién? Jorge. Lo que he escuchado, puede ser que me equivoque, las empresas ya están resignadas a que jóvenes que salen de la enseñanza media técnico-profesional o inclusive de técnicos van a salir con una preparación no a la altura de la industria. Porque los establecimientos no tienen todos los equipos de práctica como tienen hoy día las distintas máquinas. Entonces, pero sí lo que reclama el empresariado es que sean jóvenes, chicos, chicas, jóvenes, mujeres, hombres, con actitud de aprender, con actitud de respeto. Por eso que tenemos que trabajar esto, quizás ramos que no existen, habrá que crearlo. No sé si en un periodo de gobierno se puede, la educación es lenta de cambiar, entonces no sé cómo ir a hacer una barricada fuera del ministerio, cambiemos las prácticas que no nos van para ningún lado, estoy mintiendo, estoy inventando, pero cómo poder hacer una causa fuerte hacia el Estado para modificar nuestra educación, no que quede en la idea, modificarla pronto. Hay cosas que de verdad nos necesitamos urgente de cambiar. Quiero colgarme de este momento también para pedirle a ustedes, con mucho respeto y humildad, que dado a este valioso capital que son ustedes, que está hoy día reunido aquí toda esta tarde y mañana, no caer en el lamento permanente.
el lamento tiene que ir con la solución. Y también para evitar, porque no nos castiguemos tanto, también por un rato pensar que ustedes igual son privilegiados en estar aquí. Todos ustedes tienen jefaturas. ¿Cuántos son jefes en Chile de los establecimientos que ustedes dirigen? No. Entonces, igual de repente, y partió por mi persona, en la angustia nos desvaloramos y ahí perdemos. Ustedes no se desvaloren, al contrario. Ustedes tienen un enorme valor, se lo juro. Como probablemente en mi caso, en mi trabajo, ustedes lo tienen en el suyo, multiplicado por 10, porque la sociedad espera de ustedes. Entonces, si ustedes se deprimen, ahí sí que vamos todos para la casa. Sí, no, ánimo. Sí, esto lo vamos a ganar. Sí. No sé si quieren complementarlo. Sí, yo creo que a la pregunta que hacías, ¿qué tiene que pasar en ese equipo de gestión? Yo creo que ese equipo de gestión del establecimiento educacional tiene que ser un motor que impulse este encuentro con el mundo productivo. Tiene que estar con las antenas así muy paradas para poder captar qué oportunidades hay, a quién me tengo que acercar, a qué socios. Hoy día la verdad es que en el ambiente TP hay muchos programas que están ocurriendo. ¿Cómo me acerco a ONG Canales? ¿Cómo me acerco a Cauce? ¿Cómo me acerco a un montón de otras instituciones que pueden ser un aliado estratégico mío? Pero creo que ese equipo de gestión tiene que tener esta visión y las ganas de querer hacerlo. O también, ¿cómo acoge una inquietud un profesor? Que llegue un profesor con una buena idea y diga, oiga, yo vi que estaba esta certificación aquí o allá, o podríamos ir a esta empresa porque yo fui, y que ese equipo de gestión haga que esas cosas ocurran. Yo creo que eso sería súper importante para que sean quienes movilicen este tema del salir de la sala de clases y mostrarle a los estudiantes este mundo que hay fuera del colegio, y que nosotros hemos visto que a los jóvenes se les abre la cabeza en un paso por una buena visita, una buena pasantía, un buen dual, una buena práctica profesional. A los jóvenes de verdad que se les abre la cabeza y empiezan como a soñar a dónde quieren ir. Y creo que eso es lo maravilloso de la educación técnica. Klaus. Sí, yo quisiera también reforzar un poco la idea y muy brevemente. La vida en los colegios, todos lo sabemos y la vivimos, es muy dura, muy intensa, llena de presiones, cosas que responder, y hay una urgencia a la cual uno tiene que estar constantemente atendiendo. Pero hay un gran riesgo en eso, porque esa urgencia puede causar una especie de temor que se llama agobio, ¿ya? Y el agobio termina paralizando, desencantando, entumeciendo, y se pierde algo que no tenemos que perder nunca, a pesar de que las cosas son sumamente difíciles, porque si nosotros perdemos un poco esa esperanza que tiene que ver con el valor de fondo que significa lo que nosotros estamos haciendo, y que de alguna manera, a pesar de las dificultades, vale la pena jugarse la vida en esto juntos, podemos ir contando caminos que ayuden a despertar un poco la creatividad. El miedo tiene un efecto de constricción, y eso afecta toda la dimensión cognitiva y afectiva del ser humano, dejándolo más en la línea de estar parapetado, a la espera, expectante y medio quieto, sin tener la audacia necesaria que se necesita en estos tiempos. Hoy día se necesita una gran audacia y una valentía como quizás no ha habido que tener nunca. Pero la audacia depende de nuestra esperanza, de lo que esperamos, de lo que está por venir más allá de la dificultad. Que este es el camino nuestro, aunque es difícil, pero es un camino bello, es un camino que vale la pena. Pero para eso se necesita un equipo de gestión que hable, que pierda el tiempo hablando. Este tiempo que tenemos acá es un regalo inmenso para poder detenernos, en la medida de lo posible, y poder hablar de las cosas importantes, para poder revitalizar ese fuego, esa mecha que a veces puede estar humeando, pero que si termina apagándose, se enfría el mundo. Tenemos que volver a revitalizarla, pero eso nadie lo hace solo, lo hacemos juntos.
ese impulso es muy necesario entre todos los actores de la educación, entendiendo que aquí está en juego el futuro de nuestro país y la vida de muchos niños que no pueden dejar de soñar, que hay que darles un espacio, que hereden un mundo en el que a pesar de las dificultades se pueda soñar y desplegarse. En ese sentido, lo que nosotros hacemos tiene una trascendencia gigante y por eso este espacio que ha abierto la Fundación, Aníbal, José Miguel, es tan valioso porque es de una riqueza humana muy grande, podemos salir todos fortalecidos. Y el temor presente, pero no dominante, porque lo que tiene que dominar es la esperanza y la audacia. Esa es la invitación que yo creo que nos hace Jorge y que tenemos que tomar. Así que, bueno, gracias por eso. ¿Hay alguna...? Nos va quedando poquito tiempo y hay 3 manos levantadas, así que les pido, ya voy, Mauricio, les pido ser lo más breve posible. Por favor, Silvana, hay 3 preguntas o comentarios. Hola, buenas tardes. Daniel Almonte, de Ñuble, Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. ¿Cuáles son, a su criterio, para los 3, los 2 mayores desafíos para la educación técnica, para construir, ya que nos llaman a formar para transformar, en una sociedad más justa, en una sociedad más solidaria y sobre todo una sociedad en la cual todos tengan un espacio para crecer? ¿Quién toma la posta? Sí, muy breve. Yo creo que la sociedad no va a cambiar estructuralmente como está. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de influir en cómo piensa los que nosotros tenemos a nuestro cargo, cómo lo hacemos pensar distinto. Más allá que hayan cambios importantes, la sociedad corre como un tren. Yo no me imagino la solidaridad transformándola por reglamento ni por nada. No se trata de un conformismo, pero si uno mira para atrás, Chile el de hoy no es el de hace 20 años, lo han dicho varios expertos en cosas sociales y todo. Chile está mejor, pero sí, yo creo que sí está más desigual. Y probablemente hace 30 años, cuando todos estábamos bastante menos en el bienestar, capaz que estábamos más conformes ahora, porque es humano. La desigualdad es muy hiriente, es muy violenta. ¿Cómo aprendemos a vivir en un mundo que ya es desigual? Y hay prácticas que tratan de igualarnos, pero no funcionan. Entonces, vamos por la mejor posibilidad de sociedad. Y eso es ir convenciendo también a los nuestros de que es la sociedad que nos está tocando vivir, que probablemente es más egoísta, no solo en la educación, en muchos ámbitos nuestra sociedad está siendo más egoísta. Teníamos una iglesia católica enormemente potente antes, que hablaba de la solidaridad y todo. Hoy día, con muchas instituciones, también lamentablemente tenemos una iglesia que apoyar mucho para poder tener nuevamente mayor influencia en la sociedad. En fin, y si no, serán otros estamentos de la sociedad, pero no sería inventar algo. No sé si me expliqué, pero eso. Bien, si me permite, como mi objetivo aquí, que podamos leer un poquito la encíclica y hojearla un ratito. Miren, voy a decir una idea que está ahí, y reforzando lo que dice Jorge. El último capítulo de esta encíclica es Cultura del Poder o Civilización del Amor. Y al principio el Papa cita la Gaudium et Spes. Entonces voy a decir unas cosas que aparentemente uno podría decir no se vinculan a la formación técnica, pero se vinculan muy profundamente y muy importantes. Y creo que es un desafío para todos en muchos momentos de nuestra vida. Gaudium et Spes dice que la inteligencia humana, que es la inteligencia que además es la que ayuda a usar las manos en cualquier oficio, o sea, la inteligencia no está divorciada de ningún oficio, es lo que permite que alguien pueda aprender cualquier tipo de oficio. Dice que la inteligencia humana finalmente se perfecciona y debe perfeccionarse mediante la sabiduría, que permite humanizar todos los descubrimientos que el ser humano está haciendo y que atrae suavemente la inteligencia al hombre al amor de la verdad y el bien, y le permite elevar su espíritu de lo visible a lo invisible. Fíjense cómo dice esto hace 60, 50 años.
Corre peligro el destino futuro del mundo si no se logra formar personas dotadas de mayor sabiduría. Pero esa sabiduría no es una cosa abstracta de estar leyendo muchos libros, metido en una biblioteca sabiendo lo que nadie más sabe. Es la sabiduría de la vida humana, la síntesis de la vida humana. Y Juan Pablo II decía esta idea que recoge muy sutilmente y medio indirecto el Papa León, que dice que el necio se engaña a sí mismo cuando cree saber muchas cosas, pero es incapaz de poner su mirada en las esenciales. Eso no le permite poner orden en su mente y en su vida y con todo lo que le rodea. Hoy día uno de los grandes desafíos es poder simplificar las cosas que se complican por todos lados para detectar en esa simplicidad lo esencial y poner el acento en eso esencial y recomenzar desde eso esencial, sin descuidarlo. Y eso nos va a hacer más sabios. No es una cosa, es una cosa que hay que conversarla, dialogarla, de redescubrirla, pero creo que es un desafío siempre. Y siempre se corre el riesgo de que eso quede relegado a un segundo o tercer lugar. Porque ustedes saben que todas las cosas se llenan de confusión y desorden cuando lo que tiene que ir en primer lugar se pone en segundo. Lo que tiene que ir en primer lugar tiene que estar en el primer lugar. Si no, todo se desenfoca. Así que lo diría como un desafío. Oye, ¿hay otra pregunta para que tú, Andrea? ¿Ahí? Bien, mi nombre es Mauricio, yo soy el director del Liceo Bicentenario, Colegio Diocesano Obispo Lae del glorioso Iquique. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente, me quiero ir un poco al tema de los profesores. En base a todo lo que hemos conversado y lo que dicen los especialistas, el profesor tradicional, que era el profesor como disciplinar, hoy en día, en base a todas las necesidades que hay, se queda corto. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mi profe de electrónica y el profe de electrónica que teníamos en el colegio, él se dedicaba solamente a la electrónica, lo hacía muy bien, pero de repente se encontraba con condiciones dentro de la sala de clase o en la relación con la familia, etcétera, etcétera, que implicaban el desarrollo de otras capacidades dentro del profesorado. Hoy en día tal vez no es suficiente tener solamente matemática o lenguaje, sino que en base a cómo está hoy la educación, se hace tremendamente relevante el cómo vamos integrando los saberes. Y específicamente en el área técnico-profesional, un profesor eléctrico o de administración, qué sé yo, se le queda corto saber solamente de electrónica, sino que él tiene que desarrollar otros ámbitos como el tema relacional, como el cómo resolver conflictos, el cómo vincularse con la familia, etcétera, etcétera. El cómo desarrollar virtudes, por ejemplo. Es decir, cómo nosotros vamos avanzando a una escuela que es más segmentada a una escuela más integrada. Y eso, de una u otra manera, implica que tenemos que resignificar el rol del profesor. Mi pregunta en concreto en base a este diagnóstico es, ¿cuál creen ustedes que debe ser la línea que tenemos que asumir las comunidades educativas respecto a la formación integral, sobre todo de nuestros profesores del área técnico-profesional? Incluso ahí, yo me acordaba el otro día, conversaba con un maestro guía y de una empresa X y decía, bueno, el maestro guía también debería de alguna manera resignificar también su rol en términos de que él no solamente tiene que ser técnico, sino que también nos tiene que ayudar al tema de la responsabilidad, la puntualidad y sobre todo lo que implican las virtudes cardinales. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Andrea? Bueno, yo creo que es clave en lo que tú planteas esta integración entre la formación diferenciada con la formación general. Lo que uno ve es que muchas veces la formación diferenciada es como un silo dentro del colegio y ahí es clave que la formación diferenciada se integre con la formación general, de manera que el profe de lenguaje entienda, por ejemplo, que un chico que estudia electricidad, mecánica, lo que sea, tiene que tener una comprensión lectora capaz de poder interpretar lo que aparece en un manual. Pero eso se da generando espacios dentro de la escuela para que estas dos entidades, por decirlo de alguna manera, puedan tener esa reflexión. Cómo la formación general tributa a la formación TP.
Yo concuerdo en tu análisis que muchas veces a los profes hoy día le pedimos lo imposible, que tienen que saber de todo, pero creo que ese puede ser un camino que permita que se vayan integrando ciertas cosas en pos de no dejarle la responsabilidad solamente al profesor de especialidad en ciertas materias. ¿Tú querías agregar algo? Sí, brevemente, porque... ¿Sí? ¿Alcanzo? Sí. Ya, bueno. Un minuto. Muy buena. Un minuto. Miren, yo creo que es un desafío el ir abriendo espacios para que los profesores puedan recibir y oír algo que quizás no han escuchado antes y que tiene que ver con temas de antropología, del ser humano, la afectividad humana, la imaginación, cosas que además entusiasman y que iluminan y que ayudan a despertar tres cosas que creo que son muy importantes. El amor por lo que uno hace como profesor, realzar lo que es la figura del maestro. Fíjense que San Ambrosio, tan antiguo como San Ambrosio, decía que el primer deseo de aprender lo despierta la nobleza del corazón del maestro. O sea, el amor por lo que uno hace y el amor por los jóvenes, por los niños, que son tres cosas que vertebran todo el quehacer. Por eso yo creo que a los profesores hay que darles espacios nutritivos, breves, pero muy buenos de formación, de capacitación, para que se enteren de cosas que los entusiasmen. Y creo que eso es todo un espacio que se puede ir abriendo. Yo les puedo contar algo, no sé si sirve o no, pero depende. Cuando yo estaba en enseñanza media en la Escuela Industrial de Frutillar, el profesor, especialmente los alemanes que eran de por sí ya motivadores porque hablaban mal el castellano, entonces ya escucharlo hablar así a media lengua ya era entretenido. Y al punto que a veces el recreo pasaba de largo. Ya le digo qué es lo que pienso ahora. Yo nunca saqué buenas notas, pero en esa escuela sí me fue bastante bien. ¿Qué me pasaba a mí cuando ese alemán que hablaba mal nos sentaba en el cemento, en el galpón del taller, y nos decía que el trabajo tenía que ser bien hecho y hacerlo una sola vez, porque hacerlo mal lo hace dos veces, y cosas así, pero muy simples de entender? Y que lo más probable, aquí viene la trampa, lo más probable es que si te va bien, capaz que te ganes una beca para ir a Alemania. ¿En serio, profe? Dedo para arriba. Nunca fue ninguno a Alemania. Da lo mismo. Pero mire la cosa, así que todos felices, así doblando latas y todo. Había una cosa que el profesor mentía. Él sabía que mentía descaradamente, nosotros no sabíamos, pero buena técnica. Eso no lo estoy induciendo que ustedes vayan a las mentiras. Pero lo siguiente. Gracias. Mira, y el otro elemento que hoy día no está es que nosotros éramos pobres. Pobres. En mi casa no me faltaba de comer, ya esta historia ya se la he contado, ¿no es cierto? Mi papá tenía tercero básico, mi mamá tercero básico, sabían leer y eso, estaban felices porque muchos de su generación no habían aprendido a leer en la isla Tenglo. Ellos estudiaron en una escuelita más vieja, yo estudié en la escuelita más nueva de la misma isla. Y ya mi mamá, con el hecho que yo salga de cuarto medio, ya era como hubiese salido un doctorado de su hijo, así más o menos ella de contenta cuando yo salí del cuarto medio de técnico mecánico. Entonces, ahora, director, tiene un tema que hay que resolver al profesor de electrónica y todo, hay que enseñarle maña, no sé, estoy inventando. Habrá una nueva maña para el tiempo de ahora, pero tiene también una dificultad, que lo más probable, aunque sea en una ciudad periférica, en un lugar periférico, hoy día no está la pobreza de hace, a ver, yo tengo casi 70, tenía 15, saquemos la cuenta rápida, toda la cantidad de años para atrás ya no estamos. Chile es distinto, entonces uno gateando había que llegar a cuarto medio porque ahí sí yo me podía ganar las lucas y con eso ya motivado, y si iba a Alemania mejor todavía, en fin, pero eso hoy día es un tema que hay que resolver. Yo me gustaría preguntar, yo me vuelvo mañana temprano a Puerto Montt, yo me gustaría preguntar a los guías de las conversaciones que van a tener, ¿qué concluyeron en esta jornada?
se lo compro, ha dicho así, pagamos por eso. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este grupo de directores para darle vuelta al sistema? Todos ustedes tienen el mismo problema, cual más, cual menos. De profesores que cuesta motivarlos porque los cabros de miércoles ya no les importa, ya no están pensando en que en cuarto medio tengo que ganarme la vida porque la mamá, el papá o el abuelo se la gana y ahí con eso se mantienen. Entonces, veamos, qué desafío en esta jornada. No sé, me estoy adelantando, don Aníbal, pero pero sí, es un temazo. Pero, ¿y sabe a dónde? Seguramente para muchos de ustedes les pasa lo mismo. ¿A dónde está la motivación? Es que no lo hacen todo. El día que ustedes le den vuelta al sistema en sus colegios, ¡ay Dios! Va a decir un ego enorme. No todos van a dar vuelta a su colegio socialmente como hoy día la sociedad lo quiere, valga la redundancia. Es el desafío. Lo fácil lo hacen todos. Las cosas fáciles, vaya, hay otros que las hacen. Vamos a seguir peleando con esto que es tan difícil. Una educación técnica de calidad, que cambie vida. Algo así dice el eslogan ahí, no sé, pero eso. El eslogan nuestro es técnico, mejor país. Mejor técnico, mejor país. Como sea, todos estamos detrás de lo mismo. Muy bien. Bueno, qué mejor cierre para este panel el día de hoy, ¿cierto? Muy conversado, muy franco, muy íntimo, así que muchísimas gracias a nuestros estupendos panelistas porque yo por lo menos lo pasé muy bien, espero que ustedes también lo hayan disfrutado y hemos sacado muchas ideas que todavía nos van a quedar dando vueltas para que las conversemos mañana en las diversas presentaciones que tengamos, así que nada más agradecerles. Andrea, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por venir de tan lejos y Klaus, muchas gracias por acompañarnos. Así que un aplauso para ellos.